Hola, estamos conmemorando los 35 años del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla del M-19. No es un dato menor si tenemos en cuenta que el actual primer mandatario de Colombia es el doctor Gustavo Petro Urrego, quien fue miembro de esa guerrilla del M-19. Fue muy importante para el país ese proceso de paz, porque no solamente permitió la desmovilización de una guerrilla, sino que en cierta medida, no en toda, pero en cierta medida, sirvió de plataforma para la nueva constitución que actualmente nos rige. Una constitución muchísimo más moderna, muchísimo más inclusiva, que por encima de todos los defectos que pueda tener, tuvo como misión que cupiéramos todos los colombianos en igualdad de derechos. Y yo creo que eso la justifica. Pero volviendo al tema del M-19, hay un dato que muchos jóvenes no saben y que es muy significativo de la historia contemporánea de Colombia. Los acuerdos de paz con el M-19 comenzaron en el gobierno de Virgilio Barco y llegaron a buen término en el año 90, y cuando el gobierno de César Gaviria, que era de corte del presidente Virgilio Barco, llega al poder, le ofrece a la guerrilla del M-19, a la desmovilizada guerrilla del M-19, el Ministerio de Salud. Antonio Navarro Wolf asume el Ministerio de Salud, después Camilo González Pozo, también es miembro de la guerrilla del M-19. Pero todavía no estaba consolidado el proceso de paz, y no estaba consolidado porque se necesitaba de una ley que diera amnistía e indulto a los guerrilleros del M-19. Y hubo una voz en el Congreso, la señora García Hurtado, hermana de quien fuera después el veedor del Tesoro, esa figura transitoria que tuvo la Constitución, le dio por decir que los guerrilleros del M-19 no podían ser amnistiados porque habían cometido delitos de lesa humanidad, olvidando que la lesa humanidad hasta ahora se estaba incorporando a los instrumentos internacionales. De hecho, finalmente quedó consagrada en el Estatuto de Roma, que solamente entró en vigencia en el año 98 a nivel mundial, y que el expresidente Pastrana dio una salvedad de 10 años más para que entrara en vigencia en el país. Es decir, que en el año 90, 91, 92, esos años del proceso de paz con el M-19, no era posible que se aplicara una figura que todavía no existía. Pues fue en el Senado de la República donde un senador liberal, joven aún, hizo la ponencia de la Ley 7 de 1992, que dio indulto y amnistía total a todos los miembros del M-19 y a los crímenes que habían cometido. Ese senador, ¿saben quién fue? Bueno, se lo recuerdo. Álvaro Uribe Vélez. Sí, puede parecer irónico que Álvaro Uribe haya sido el ponente de una ley de paz, pero en esa época el entonces senador era un senador liberal que tenía muchas de sus ideas liberales. Su problema era con la FARC, porque la FARC había matado a su papá. Pero en realidad él, por ejemplo, con el M-19 no tenía ningún problema. Y fue el ponente de esa ley que le permitió a la guerrilla del M-19 reincorporarse a la vida civil con un indulto y una amnistía total. Es irónico. Y alguien podrá preguntarse en qué momento el expresidente Uribe se fue tan a la extrema derecha. Eso no lo sabremos. Con certeza nunca lo sabremos. Pero obviamente hay especulaciones. La geopolítica se movía muy rápido. Estados Unidos estaba muy preocupado por el avance del chavismo en Venezuela. Y el fallido proceso con las FARC de Pastrana hacía que Colombia necesitara un líder demasiado fuerte, no ya para combatir una guerrilla, sino para combatirlas a todas. Y sin duda, pues Álvaro Uribe Vélez se presentaba como esa figura fuerte que podría llegar a ser el contrapeso con lo que se dio en llamar el castrochavismo. ¿Qué tanto tuvo que ver Estados Unidos en arrastrar a Álvaro Uribe hasta la extrema derecha?
pues nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que hace 35 años el M-19 firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano y hace 32 años, a través de una ley, Álvaro Uribe Vélez salvó ese proceso de paz a través de la amnistía y del indulto. La historia de Colombia es fascinante, hoy, ayer y siempre. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, Noticias en Contexto.